Buenas tardes o buenas noches. Y vamos a resolver, sigue, los problemas de ciclos Brighton. Específicamente, nos faltaba un problema. Ese es problema que nos faltaba, ese es el que vamos a ver en esta clase. Vamos a ver el problema número 3, o en realidad, este sería el problema número 3 del segundo examen parcial que ha entrado en el examen 1 2020. ¿Qué dice este problema? Bueno, el problema nos dice lo siguiente. El esquema de la figura muestra un ciclo combinado Brighton-Rankine, en el que los gases de escape de la turbina de gas a través de un intercambiador de calor sirven para cambiar la fase de agua como se mueve la fase del agua que se mueve la turbina de vapor. O sea, que se mueve la turbina de vapor. Las condiciones son las siguientes. Nos da por cada estado. Estado cero, aire a 25 grados centígrados. Estado y un bar. Nos está hablando de este estado, ¿no? Estado uno. Entonces, en este punto ya está con 15 bar. Si se han dado cuenta, al atravesar el compresor, está aumentando la presión. Ese es el objetivo en realidad del compresor. Hay un trabajo de entrada que entra a mi compresor, de tal manera que ese trabajo de entrada, la función que tiene es que en mi fluido, en este caso del aire, aumente su presión. Ha cambiado de un bar a 15 bar. Estado número 2. Esto es cuando entra por el calentador. Entonces, al salir del calentador, debido a que hay una transferencia de calor o un calor de entrada, aumenta automáticamente la temperatura, que es de 25 grados centígrados, perdón, en este caso no tenemos la temperatura en el estado uno, pero sí tenemos en el estado 2, que sería 1000 grados centígrados. Hasta esa cantidad cambia. Por otro lado, nos dice que este punto 2, una vez que ya tiene una presión elevada, ya hemos visto que es de 15 bar y una temperatura bastante elevada también, que es 1000 grados centígrados. Entonces, todas esas propiedades lo metemos a una turbina. Entonces, la turbina lo que tiene que hacer es convertir la energía térmica en potencia o trabajo. Entonces, lo convertimos en trabajo o potencia. Y al final, como sabemos que no todo se va a convertir en trabajo o potencia, va a salir el rechazo, que es en 3, que sale a 380 grados centígrados y nuevamente un bar. Ahora, pero este no se acaba ahí. No es que de ahí se va al desecho. De ahí atraviesa por un intercambiador de calor, nos dice. Este intercambiador de calor, vamos a representarlo como una resistencia, lo que tiene es lo siguiente. Este intercambiador de calor está sacando a el calor que tiene el aire. Vamos a decir que hay un calor de salida por parte del aire, pero para nuestro ciclo Rankine hay un calor de entrada que viene del aire. Entonces, en el intercambiador de calor nos está haciendo una transferencia de calor el aire, para que en mi estado 5 yo tengo una temperatura elevada para mi fluido, que en este caso sería el agua. Al final nos dice, después del intercambiador de calor, mi temperatura número 4 es 120 grados centígrados. Una vez que ya tenemos ese análisis, pasamos a hacer el análisis para nuestro ciclo Rankine. En este caso lo vamos a hacer con otro color. Para nuestro ciclo Rankine nos dice lo siguiente. Tenemos propiedades en el estado 5. Nos dice que la temperatura es 300 grados centígrados y la presión es de 1.2 megapascales. Tenemos una presión y una temperatura bastante elevadas. Todas esas temperatura y presión, que son energía térmica, lo convertimos en energía en forma de potencia o trabajo. Por lo tanto, atraviesa por una turbina que su principal propósito es aprovechar la energía térmica y convertirlo en trabajo. Como sabemos que no todo se va a convertir en trabajo, siempre va a haber un desecho, que es lo que sale en el estado 6, que sale el vapor con una calidad de 0.9, es lo que nos dice el problema. Una vez que atraviesa la turbina, lo último que pasaría es por un condensador. El condensador tiene el objetivo de sacar el calor, o sea, todas las propiedades térmicas que ahora puede tener en forma de calor lo saca
para que en el estado 7 se comporte como líquido saturado a 40 grados centígrados. Entonces acá ya tenemos datos para antes de ingresar a la bomba. Y al final en 8 no tenemos ningún dato más porque nos dice hasta el estado 7. En el estado 7 y en el estado 8 no tenemos nada más. Entonces hasta ahí es el análisis. No se olviden que idealmente en estos casos el compresor, la turbina de gas, la turbina de vapor y la bomba están trabajando de manera ideal. Eso quiere decir que la eficiencia isentrópica de estos es igual al 100%, o eso es lo que debería ser, ¿no? Eso es lo que nos dice de esta manera, de manera que entendemos este problema. Pero van a darse cuenta a medida que vayamos resolviendo que no ve así del 100%, pero eso lo vamos a ir demostrando. Por el momento, como no nos dice nada el problema de que es un ciclo que tiene eficiencias, asumimos que es del 100%. Entonces decimos el flujo másico del aire de la turbina de gas es de 8 kilogramos por segundo. Si se desprecia el trabajo de la bomba y se supone que no hay pérdidas de presión ni calor en todo el sistema, o sea, no hay trabajo en la bomba, entonces acá no hay un trabajo. Aquí normalmente en una bomba siempre hay un trabajo de entrada. En este caso nos está diciendo que no hay, no existe ese trabajo. Entonces dice que se supone que no hay pérdidas de presión ni de calor en todo el sistema. Entonces nos pide hallar la potencia neta, el caudal másico del vapor, la eficiencia del ciclo y además un diagrama T versus S de este ciclo. Entonces continuemos con la solución. Datos del problema. Nuevamente, al igual que en el anterior problema que habíamos hecho de ciclos Brighton, debido a que son ciclos bastante largos, tenemos que hacerlo en orden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir dibujando por qué va a pasar mi gas. Acá en mi fluido de trabajo, en este caso, es el gas. Por lo tanto, es el aire, perdón. Por lo tanto, atraviesa primero por un compresor. Del compresor sale al estado 1 con una presión bastante elevada. Una vez que ya tenemos una presión elevada en el estado 1, pasamos por un calentador o una cámara de combustión en este caso. ¿Para qué? Para que a medida que esa cámara de combustión genere un calor de entrada en mi fluido, pues mi fluido gane temperatura o aumente la cantidad de energía térmica que tiene mi fluido. Entonces, en el punto 2, yo tendría un fluido, es decir, el aire, con una presión elevada debido al compresor, pero también ahora debido al calentador o a la cámara de combustión, una temperatura elevada. Con esas consideraciones, lo último que tenemos que tomar en cuenta es acá que va a atravesar la turbina de gas, con el propósito de que tiene que sacar la cantidad de energía térmica en energía en trabajo o en energía de potencia, ¿no? Entonces va a atravesar mi turbina de gas y va a sacar la energía térmica en potencia. Pero no va a salir toda la potencia, no se va a convertir toda la energía térmica en potencia. Siempre va a haber pérdidas. Por lo tanto, sale en mi estado número 3. Entonces, para no desperdiciar mi estado número 3 y que esto se vaya directamente al intercambiador de calor, entonces, perdón, que se vaya al desecho, nosotros colocamos un intercambiador de calor, cuyo principal propósito es que nuestro aire atraviese por este intercambiador de calor y a medida que atraviese por el intercambiador de calor, genere un calor de entrada, pero para mí vapor. Entonces ese es el propósito para, al final, después de sacar potencia con la ayuda del aire, pues hacemos este proceso. Finalmente, el gas sale hacia el exterior en el punto 4, con una temperatura y un estado que nos da el problema. Muy bien, eso es para mi ciclo Bright. ¿Qué es lo que tenemos que analizar ahora? Para mi ciclo Rankine. En el punto 7 yo tengo un fluido que está entrando con algunas propiedades bajas de energía térmica. Por lo tanto, lo primero que hacemos es meterlo en una bomba. En esta bomba, entonces, está ingresando a mi bomba. La función de mi bomba, en este caso, es aumentar la presión. Por lo tanto, en el punto 8, antes de ingresar a mi intercambiador de calor, yo voy a tener un fluido, en este caso el agua, con una presión bastante elevada.
Esa es la función de la bomba. Una vez que atraviesa mi intercambiador de calor, lo que está pasando es que está ganando calor debido a la transferencia de calor por la que el aire nos está transfiriendo una cantidad de calor hacia el vapor de agua o hacia el agua en realidad. Entonces todo ese calor lo absorbe el agua y al final en el punto 5 sale como una sustancia o como agua, pero con una presión elevada debido a la temperatura, a la bomba y una temperatura elevada debido a la caldera que está transfiriendo un calor de entrada. Por lo tanto, por último, pasamos por el punto 5 y como ya tengo una presión elevada y una temperatura elevada, pasamos por la turbina de gas, cuyo principal propósito, al igual que una turbina de gas, es sacar la energía térmica en potencia o energía potencial. Ese es el propósito. Por lo tanto, atraviesa mi turbina de vapor, va a atravesar y al final, como no todo se convierte en trabajo, va a haber un desecho. Ese desecho es el punto 6. Y para sacar toda esa cantidad de energía térmica que aún queda en mi punto 6, lo vamos a sacar en un condensador, el cual va a sacar toda esa cantidad de propiedades en calor de salida, en esa forma. Entonces ese es el propósito. Una vez que cambia, va a pasar por mi condensador, mi punto 6 o mi agua va a volver a ser como en el inicio del ciclo, en el punto 7, y volver a ingresar y cumplir el mismo ciclo ranking que hemos descrito hasta ahora. Entonces, eso es lo que hace mi ciclo Bright. Atraviesa por un ciclo de gas. Todo ese ciclo de gas me ayuda también a poder atravesar por un ciclo Rankine. Entonces, en realidad un ciclo Brayton es la combinación de un ciclo de vapor, de agua y un ciclo de gas, que sería el ciclo Brayton. Entonces, colocamos los datos del problema. Ya sabemos que tenemos un ciclo de gas Brayton y un ciclo de agua llamado Rankine. Entonces, este es el ciclo combinado. Tenemos datos para el aire. Tenemos un flujo másico del aire, tenemos temperatura inicial en el punto, en el estado cero, que es de 25 grados centígrados y un bar de presión. También tenemos datos en el estado uno, que son los siguientes, es presión igual a 15 bar. En el estado 2 tenemos una temperatura de 1000 grados centígrados, presión 3 tenemos en el estado 3 y también tenemos la temperatura 3. Y finalmente, en en el punto 4 o en el estado 4 tenemos la temperatura 4. Con esto terminamos los datos del agua, diré del aire. Ahora comenzaremos con el agua. Tenemos una temperatura y una presión para el estado 5. Tenemos una calidad para el estado 6 y para el estado 7 tengo temperatura y calidad 7. Por lo tanto, son todos estos datos que me da el problema. Lo único que tengo que hacer ahora es preguntarme qué es lo que necesito hallar. Necesito hallar por un lado la potencia neta, necesito hallar el flujo másico de agua y también la eficiencia de la turbina. Y además un diagrama TV suceso. Como les decía, el orden es importante. Vamos a comenzar con un análisis o un balance de masa. Como vemos, hemos visto que en estos ciclos se tratan de ciclos cerrados, por lo tanto el flujo másico nunca va a cambiar. El flujo de másico que está entrando es igual al flujo másico que va a salir. Por lo tanto, ¿qué decimos? Vamos a decir que para el aire el flujo másico 0 es igual al flujo másico 1 y es igual al flujo másico 2, al flujo másico 3, al flujo másico 4 y al final este flujo másico simplemente es el flujo másico de aire que es igual a 8 kilogramos por segundo. De la misma manera hacemos para el agua. Decimos que el flujo másico que atraviesa el estado 5, 6, 7, 8 son iguales y este va a ser igual a mi flujo másico de agua. Y con eso hacemos el balance de masa para mi sistema, reconociendo estas dos ecuaciones. Una vez que ya tenemos estas ecuaciones, que ya también ya lo hemos repetido en el ejercicio anterior, entonces pasamos a hacer el balance de masa. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero, como les decía, es importante tener en cuenta qué es lo que nos piden. No lo hagan directamente balance de masa, balance de energía. Piensen un momento qué les está pidiendo el problema. Nos está pidiendo la potencia neta, nos está pidiendo el flujo másico y además la eficiencia.
Por lo tanto, tenemos que encontrar la potencia neta de salida. ¿Cómo se define la potencia neta de salida o la potencia neta de un ciclo? Se define como la potencia de salida menos la potencia de entrada. Puede ser en este caso, como es un ciclo combinado, puede ser la suma de las potencias de salida y la suma de las potencias de entrada. No se olviden, para un compresor yo tengo una potencia de entrada. Para una turbina de gas yo tengo una potencia, pero de salida. Ahora para una turbina de vapor yo tengo una potencia de salida y para una bomba yo tengo una potencia de entrada. Entonces yo tendría que sumar las potencias de salida y entrada del gas con la potencia y salida de salida y entrada del agua. Pero en este caso nos da algo especial. Nos dice que mi bomba no tiene una potencia de entrada. Por lo tanto, ¿qué tengo que realizar? Tengo que hacer el mismo análisis, pero tomando en cuenta que no tiene una potencia de entrada en mi bomba. Entonces, hacemos eso. Decimos potencia neta, voy a ser la potencia neta de salida del aire más más la potencia de salida del agua. Y en restando, menos la potencia de entrada del aire y menos la potencia de entrada del agua. Pero como les decía, la potencia de entrada del agua es igual a cero. Por lo tanto, nos quedaría la siguiente ecuación. El flujo másico del aire multiplicado por la potencia de salida del aire menos la potencia de entrada del aire. No se olviden que la potencia como tal tiene una ecuación que es igual al flujo másico por el trabajo por unidad de masa. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar con ayuda del balance de energía siempre la que es por unidad de masa y no así la que es directamente potencia. Por eso le multiplicamos por el flujo másico para que podamos encontrar la potencia. Entonces, con esa explicación ya tenemos en claro cómo nos ha salido esta ecuación. Y por último, tendría más, sumaría la potencia de salida, en este caso, de mi agua. ¿No? Entonces va a ser más el flujo másico del agua multiplicado por el trabajo de salida del agua por unidad de masa. Y con eso yo tendría mi ecuación para calcular la potencia de mi neta de mi ciclo combinado. Muy bien, ¿qué nos faltaría? El rendimiento. El rendimiento se define como la potencia neta de salida sobre el flujo de calor de entrada. No se olviden que en este ciclo solo hay una entrada y una salida. Una es que está entrando por la cámara de combustión y otra que está saliendo por el condensador. Por lo tanto, diríamos, la eficiencia térmica va a ser la potencia neta de salida que ya sabemos cómo encontrar, dividiendo el calor neto de entrada, el calor de entrada, que simplemente sería el calor de entrada del aire para este caso. Entonces, reemplazando valores, tendremos la potencia neta de salida sobre el flujo másico del aire por el calor de entrada del aire. Y con eso terminaríamos mi ecuación para el rendimiento. Por último, para encontrar el flujo másico, nosotros lo que tenemos que hacer, el análisis, es en el intercambiador de calor. Como les decía, por un lado, el aire va a tener un calor de salida, pero por el otro lado, mi agua va a tener un calor de entrada. Por lo tanto, esa es la manera en que vamos a intentar encontrar esta ecuación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? De la siguiente manera. Entonces, hacemos esto. Primeramente, como les decía, estas ecuaciones tienen que estar claras. Segundo, decimos que el calor de salida del aire va a ser igual al calor de entrada del agua. Entonces tendríamos que el flujo másico del aire por el calor de entrada del aire va a ser igual al flujo másico del agua por el calor de entrada del agua. En este caso está mal esto nuevamente. Eso sería de salida, ¿no ve? Eso no se olvide. Entonces este sería de salida. Y al final despejaríamos mi flujo másico del agua, que sería flujo másico del agua igual al flujo másico del aire, calor de salida del aire sobre el calor de entrada del agua. Y con eso podría encontrar mi flujo másico del. Por último, no estaría por demás, a pesar de que ya lo hemos explicado en la anterior clase, podemos explicarlo nuevamente. Podemos decir, ¿por qué no utilizamos las ecuaciones que anteriormente habíamos utilizado? En las cuales veíamos que la potencia neta de salida
era el calor de salida menos el calor de entrada. O la eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Ya hemos visto que como estos no son un ciclo cerrado, mira, si se dan cuenta, esto nunca se va a unir. Por lo tanto, estamos diciendo que no va a ser un ciclo cerrado. Por lo tanto, no se pueden cumplir estas dos ecuaciones. Y si utilizarían ustedes estas dos ecuaciones, cometerían un error. Ya hemos explicado en el anterior video qué es lo que deberían hacer para poder utilizar estas ecuaciones. Así que traten de aplicar eso. Solamente necesitamos entender esa parte de que es un ciclo en el cual es simplemente que está cerrado. Entonces, con eso podemos directamente pasar a encontrar los datos. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos el calor de entrada del aire, calor de salida del aire, trabajo de salida del aire, trabajo de entrada del aire, calor de entrada del agua y calor de salida perdón, trabajo de salida del agua. Y con eso terminamos nuestro. Entonces pasamos a resolver. ¿Qué necesitamos hacer? Un balance de energía. Entonces, necesitamos calor de entrada del aire, calor de salida del aire. Entonces, tenemos que empezar a hacer las ecuaciones para mis volúmenes de control, en este caso que está atravesando mi fluido, que sería el aire. Utiliza esta ecuación. Como les decía, vamos a utilizar siempre la aproximada, porque el ingeniero la que utiliza es la aproximada. Por lo tanto, nosotros igual vamos a utilizar la aproximada para que estemos al tanto con respecto a eso. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Lo siguiente. Vamos a ir por cada volumen de control. Para la cámara de combustión, como les decía, hay un calor de entrada, por lo tanto, calor de entrada es igual al cambio de entalpía sería, pero como estamos haciendo un análisis aproximado, será Cp por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada, que sería esta ecuación. Hacemos lo mismo para la turbina. En este caso tenemos un trabajo de salida para la turbina. Por lo tanto, trabajo de salida de la turbina es igual a Cp por la temperatura de salida, que sería 3, menos temperatura de entrada, que sería 2. Multiplicando por el signo negativo, me va a quedar que el trabajo de salida es igual a Cp por temperatura 2 menos temperatura 3. Hacemos lo mismo para el intercambiador de calor. Para el intercambiador de calor, como les decía, tenemos un calor de salida. Ese calor de salida va a ser igual a la salida que tiene, a la temperatura que sale, que va a ser 4, menos la temperatura que entra, que va a ser 3 multiplicado por Cp. Por lo tanto, el calor de salida del intercambiador va a ser igual a Cp por la temperatura 3 menos la temperatura 4. Y con eso tenemos la ecuación para la salida de calor para el aire. Por último, para el compresor. Para el compresor, como les decía, tenemos un trabajo de entrada. El trabajo de entrada va a ser igual a Cp por la temperatura de salida, que va a ser 1 menos la de entrada, que va a ser 0. Con eso ya tendríamos ecuaciones para todos mis volúmenes de control para el aire. Para el agua, vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar esta ecuación, pero en el cual simplemente tenemos el cambio de entalpías que existe en mi proceso. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Para la caldera, decimos, el calor de entrada de la caldera va a ser igual a la entalpía que sale menos la que entra. Entonces, entalpía 5 menos entalpía 8. Y con eso tenemos esta ecuación. Para nuestra turbina, tenemos una potencia de salida, no se olvide. Va a ser igual a la entalpía que sale menos la entalpía que entra. Por lo tanto, va a ser entalpía 6 menos entalpía 5. Pero por el signo negativo que tiene el trabajo de salida, va a ser potencia o trabajo de salida igual a la entalpía 5 menos la entalpía 6. Y con eso acabamos nuestro proceso. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Lo siguiente. Para nuestra bomba. El trabajo de entrada de la bomba va a ser igual a la salida menos la entrada. Entalpía 8 menos entalpía 7. Pero no se olviden que el trabajo acá es 0. Por lo tanto, si hacemos igual a 0, nos va a quedar que la entalpía 8 es igual a la entalpía 7. Por lo tanto, en la bomba está actuando de una manera que va a ser un proceso isoentálpico, es decir, a entalpía constante. Por último, esos son los únicos tres dispositivos que nos va a importar encontrar sus ecuaciones y lo que necesitamos encontrar son las propiedades en específico.
Por último, necesitamos encontrar todas las temperaturas. La temperatura en el estado 0, 1, 2, 3 y 4. Y también las entalpías. La entalpía 5, la entalpía 6, la entalpía 7 y la entalpía 8. Entonces, después de tener todos esos datos, tenemos que ir a hacer propiedades. Bien, para el, para el aire vamos a hacer primero. Estado 0 tenemos propiedades, estado 1 también tenemos propiedades, estado 2 tenemos la temperatura, en el estado 3 tenemos la presión y la temperatura, y en el estado 4 tenemos la temperatura. Entonces, tenemos que hacer el análisis conociendo el gráfico que tenemos en un ciclo Brighton. Que el gráfico va a ser este de acá. Si no se recuerdan, va a ser este de acá, este que estamos dibujando de esta manera. Ese es el gráfico ideal. Cuando mi proceso de 0 a 1 es a entropía constante y de 2 a 3 a entropía constante. En este caso, si se dan cuenta, en el estado 2 y en el estado 3 yo tengo propiedades. No sé si esto se va a cumplir. No sé si este estado de 2 a 3 será de esta forma o será recto. Entonces hay que hacer ese análisis. En cambio, para el estado 1, nosotros tenemos que considerar que no hay otra propiedad. Por lo tanto, en el estado de 0 a 1 vamos a considerarlo a entropía constante. Pero no vamos a considerar en el estado de 2 a 3 a entropía constante. Por lo tanto, para hallar la temperatura en el estado 1, yo tengo que hacer el proceso de 0 a 1 o del estado 0 al estado 1, que va a ser un proceso isentrópico. Entonces se cumple que temperatura por presión elevado a la 1 menos K sobre K es igual a una constante. De ahí que, reemplazando en cada estado, voy a obtener esta ecuación. Temperatura 1 por presión 1 elevado a la 1 menos K sobre K es igual a la temperatura 0, presión 0 elevado a la 1 menos K sobre K. Reemplazando valores o despejando la temperatura 1 me va a quedar esta ecuación. No se olviden que la relación de presiones, si es que nos da el problema, lo podemos utilizar en este aspecto de acá, ¿no? En este punto de acá. Pero si no nos da la relación de presiones, simplemente utilizamos la presión 0 y la presión 1. Por lo tanto, decimos la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura 0, presión 1 sobre presión 0 elevado a la K menos 1 sobre K. Reemplazando valores, yo voy a obtener un valor que la relación de presión, no se olviden que es la presión 1 sobre la presión 0 o la presión en el punto inicial sobre la presión cuando ya está elevada a una presión elevada. En este caso es 15 bar. Entonces la relación de presiones es 15, es igual a 15, ¿no? Entonces reemplazando valores yo voy a obtener que la temperatura 1, 298, que es la temperatura en 0, multiplicado por la relación de presiones elevado a la 1 menos K o a lo 1.4 menos K sobre un menos 1 sobre 1.4. No se olviden que K en este caso para el aire equivale a 1.4. Entonces reemplazando valores yo voy a obtener que la temperatura 1 va a ser igual a 646,02 kelvins o 373,02 grados centígrados. Y con eso terminamos para la temperatura 1. Las demás temperaturas más bien son datos. La temperatura 2, 3 y 4 son datos. Entonces no hay mucho que luchar, pero tenemos que hacer este análisis en el punto de 2 a 3. No sé si es isentrópico. Entonces yo digo lo siguiente. Si considero esto isentrópico, entonces me tiene que salir, si es que yo hago lo mismo que he hecho para mi estado 0 y 1, hago lo mismo para mi estado 2 y 3, es decir, considero un proceso isentrópico, me tendría que salir la temperatura igual que en el estado 3. Por lo tanto, la temperatura por la presión elevada a 1 menos K sobre K es igual a una constante. Reemplazando en cada estado va a ser temperatura 2 por presión 2 elevado a la 1 menos K sobre K, igual a la temperatura 3 por presión 3 elevado a la 1 menos K sobre K. De aquí despejamos la temperatura 3, que es lo que queremos hacer. Va a ser igual a la temperatura 2 por presión 2 sobre presión 3 elevado a la 1 menos K sobre K. De ahí que presión 2 sobre presión 3 es la relación de presiones, eso no se olvida. Y reemplazamos los valores. Temperatura 3 igual a temperatura 2 por la relación de presiones elevada a la 1 menos K sobre K. Temperatura 3 es igual a 1273 por 15 elevado a la 1 menos 1.4 sobre 1.4.
De ahí nos da un valor de temperatura que es igual a 587,22 kelvins o igual a 314,22 grados centígrados. Esto, como no es lo mismo que en el anterior, es decir, no nos sale igual que en este, me está diciendo que mi proceso de 2 a 3 no es entropía constante. Por lo tanto, esto no se cumple. Y mi ecuación o mi gráfica va a cambiar de la siguiente forma. Si bien iba a ser una recta, ahora tiene una curva. Eso quiere decir que el estado 3 no había sido lo mismo que un estado ideal. Por lo tanto, esa sería la verdadera curva para mi ciclo Bright. Pasemos al ciclo Rankine. Lo mismo, hacemos el análisis para el estado 5, para el estado 6, para el estado 7 y para el estado 8. Nuevamente acá, tenemos que verificar qué está mal acá. Porque en el estado 6 yo tengo tres propiedades. Una va a ser que la presión en 6 va a ser la misma que en 7. Otra que la calidad en 6 es 0,9. Y otra que la entropía en 5 es igual a la entropía en 6. Por lo tanto, tengo que probar cuál de estas está mal. Entonces, primeramente, la presión en 6 es igual a la presión en 7. Entonces, tendría que encontrar la presión en este estado. Y en este estado necesito encontrar la presión 7 y también la presión y también la entalpía, no se olviden de eso. Entonces, en el estado 5, vamos a decir que el estado 5 a 6 es un proceso isentrópico, es decir, entropía constante. Si esto se cumple, entonces la entropía que voy a encontrar en 5 debería ser la misma que voy a encontrar en 6. Por lo tanto, ¿qué podría decir? Lo siguiente. Pues entropía en 5 es 7,0335 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y la entalpía en 5 es 3046,3 kilojoules por kilogramo. Por otro lado, para el estado 7 yo tengo la temperatura 7 que es 40 grados centígrados y calidad 7 que es igual a 0. De acá yo puedo decir que la presión 7 más la calidad 6, yo puedo encontrar mi entropía en 6. De esa forma voy a verificar si el proceso de 5 a 6 es entropía constante o no. Entonces, hacemos ese análisis, entalpía en 7 es 167,53. Al final, haciendo un análisis en 6, vamos a ver que la entropía en 6 no es la misma que la entropía en 5. Por lo tanto, haciendo ese análisis, voy a obtener que había sido que en el estado 6 la entropía no es constante. Por lo tanto, las únicas dos propiedades que voy a tener es la calidad 6 que es igual a 0,9, y la presión 6, que es igual a 7,3851 kilopascales. Y con eso encuentro la entalpía 6, que va a ser 2332,9. Finalmente, voy a encontrar que esto está en vapor sobrecalentado. Eso ya lo van a encontrar cuando encuentren estos dos. Este va a ser en mezcla saturada, este es líquido saturado debido a las calidades, se pueden dar cuenta de esto fácilmente. Y el estado 8 no es necesario hacer propiedades porque yo sé que es entalpía constante. Por lo tanto, al final del estado 8 se va a comportar como un líquido comprimido. Una vez que ya tengo todos estos datos, mi curva, además de mi ciclo Rankine, va a cambiar. Ya no va a ser una recta, sino va a ser una curva más o menos de esta forma. Entonces, yo voy a tener esta curva. Del estado 5 a 6 voy a tener una curva, pero del 8 al 7 va a ser una constante a entropía constante. Con eso ya es fácilmente. Además, es fácil encontrar estas propiedades con ayuda de una aplicación o podemos encontrar también utilizando tablas, pero la más recomendable es utilicen la aplicación en este caso. Por último, ya tenemos las entalpías y ya tenemos las temperaturas. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Reemplazamos para el aire, calor de entrada del aire es igual a Cp, temperatura 2 menos temperatura 1. Reemplazando valores voy a encontrar que el calor de entrada del aire había sido 130,12. De la misma manera para el calor de salida del aire, que va a ser 261,3 kJ por kilogramo. Para la entrada de aire también va a ser lo mismo, que va a ser igual a 349,76. Y por último, para la o trabajo de salida del aire, va a ser igual a 623,1 kJ por kilogramo. Entonces, reemplazando los valores que ya hemos encontrado, vamos a encontrar estos datos que me van a servir a mí. Lo mismo hacemos para el agua. Encontramos el calor de entrada del agua,
que va a ser entalpía 5 menos entalpía 8 y nos va a quedar un valor de 2878,77 kilojoule por kilogramo. Hallamos el trabajo de salida del agua que va a ser igual a 713,4 kilojoule por kilogramo. Y con eso se acaba este ejercicio. Ahora a reemplazar en las ecuaciones que hemos encontrado en un inicio. Hallamos el flujo másico del agua. Entonces el flujo másico del agua es igual al flujo másico del aire, calor de salida del aire sobre calor de entrada del agua. Reemplazando valores, yo voy a tener que el flujo másico del aire es 8 kilogramos por segundo, calor de salida del aire 261,3 y calor de entrada del agua 2878,77. Reemplazando valores, voy a encontrar que el flujo másico del agua había sido igual a 0.7277 kilogramos por segundo. Muy bien, hacemos otro análisis, rendimiento o eficiencia. La eficiencia vamos a encontrarlo después de encontrar la potencia neta de salida. La potencia ya sabemos cómo encontrar, reemplazamos los valores que hemos encontrado y nos va a quedar la potencia que va a ser igual a 2,71 megawatts. Y de ahí reemplazamos en la eficiencia que nos va a dar que va a ser igual a 2,71 megawatts sobre 8 kilogramos por segundo, que es el flujo másico del aire, por el calor de entrada del aire, que es 630,12. Reemplazando valores, yo voy a obtener una eficiencia térmica del 53,7%. Con eso yo ya tengo mis datos o mis propiedades o el resultado que necesito, el flujo másico, la potencia neta de salida y además la eficiencia térmica. Nuevamente les recuerdo, es importante hacer el balance de masa, ecuaciones de lo pedido, balance de energía, propiedades y finalmente reemplazamos. El orden en este tipo de ejercicios sí nos va a importar mucho. Y con eso dibujamos nuestro diagrama T versus S, que ya lo hemos dibujado en propiedades. Y con esto terminamos el ejercicio. Con esto acabamos el tema número 8, que sería ciclos Brighton o ciclos combinados Brighton-Rankine, que son muy útiles para aumentar la eficiencia térmica de nuestros ciclos, en este caso de gas y de vapor. Con eso terminamos la clase, gracias por su atención y nos veríamos en el siguiente tema, la siguiente clase, que sería ciclo Otto, diésel y dual. Gracias por su atención, hasta luego.